En la fiesta de compromiso de mi hermano, mi propia madre, una mujer que dirigía la clínica dermatológica más exclusiva del barrio de Salamanca en Madrid, tintineó su copa de champán y le dijo a una sala llena de invitados: Diego es todo lo que soñé que serían mis hijos, un cirujano de éxito. Con una prometida de la aristocracia de Sevilla y un futuro del que puedo presumir ante todo el mundo. Luego me miró a mí. Estaba de pie junto a la barra con mi pijama quirúrgico, porque había conducido directamente desde una guardia de 36 horas. Y Elena, bueno, Elena eligió trabajar en un lugar donde la gente solo va a morir. Se refería a mi unidad de cuidados críticos y trauma. La risa que siguió fue educada, ensayada, ese tipo de risa que la gente rica ofrece cuando alguien poderoso dice algo cruel. Pero ella no tenía idea de que la hija que trabajaba donde la gente va a morir estaba a punto de resucitar la verdad que ella había intentado enterrar durante una década. Mi nombre es Elena Moreno. Tengo 30 años y soy cirujana de trauma en el Hospital Universitario La Paz, el centro de trauma nivel 1 más concurrido de la capital española. Esa tarde de finales de septiembre, sin embargo, yo era solo la vergüenza de la familia, bajo una carpa de rosas blancas en el jardín de la mansión de mi madre en la urbanización de lujo de La Moraleja. El aire olía a césped recién cortado y a perfume caro. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica cerca de la fuente de piedra. Camareros con chalecos negros circulaban con bandejas de plata con jamón ibérico de bellota y copas de cava. La lista de invitados parecía un directorio de los miembros más influyentes de la sanidad privada, directores de hospitales, consejeros delegados de farmacéuticas y gente que jugaba al golf con ministros y veraneaba en las Maldivas. Mi hermano Diego estaba en el centro de todo, con el brazo rodeando a su prometida, Natalia. Sus sonrisas coordinadas eran lo suficientemente brillantes como para iluminar toda la propiedad. Él tenía 35 años, era cirujano cardiovascular en el Hospital Clínic de Barcelona, la joya de la corona de nuestra madre. Todo en él estaba cuidado al detalle, el traje de sastre hecho a medida, el reloj de alta gama, el camino profesional que había seguido el plano de nuestra madre hasta la última rotación de su residencia. Me apoyé en la barra y tomé un poco de agua con gas. Mis zapatillas todavía tenían manchas de sangre de alguien. Había perdido a un chico de 18 años en la mesa hacía 3 horas, un chico que recibió 2 puñaladas por un teléfono móvil en la línea 1 del metro. Los gritos de su madre todavía resonaban en algún lugar detrás de mi esternón. Y ahora estaba aquí, rodeada de personas cuya mayor emergencia era una cita de botox retrasada. Mi madre, la doctora Victoria de la Vega, se movía entre la multitud como una reina por su corte, con la absoluta certeza de que cada ojo estaba puesto en ella y cada palabra que pronunciaba era sagrada. Tenía 60 años pero aparentaba 40, un anuncio andante de su propia clínica. Su cabello estaba recogido en un moño impecable y su vestido de seda probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Se detuvo frente a un grupo de colegas y me señaló con su copa, su voz recorriendo el jardín con precisión quirúrgica. Elena insiste en trabajar en ese hospital público, dijo, pronunciando la palabra público como si fuera algo contaminado. Le dije, cariño, la cirugía de trauma es un juego para jóvenes. Te habrás quemado a los 40 y no tendrás nada que mostrar, ni clínica propia, ni patrimonio, ni legado. Pero es terca. Suspiró dramáticamente. Supongo que todas las familias tienen a alguien así. No reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que reaccionar era exactamente lo que ella quería. En su lugar, me concentré en un punto lejano, las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. En la unidad de trauma, lo llamamos anclaje. Eliges un punto fijo cuando todo a tu alrededor es caos para evitar ahogarte. Entonces 2 cosas sucedieron casi simultáneamente, mi teléfono vibró en mi bolsillo con un aviso de emergencia del hospital y un furgón negro de la Policía Nacional con cristales tintados entró por el camino circular, sus faros cortando el resplandor de la fiesta como focos de búsqueda. 2 personas bajaron, una mujer con una chaqueta de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos, y un hombre con traje oscuro. Caminaron por el jardín con ese paso decidido que hace que las multitudes se aparten instintivamente. El cuarteto de cuerdas se detuvo a mitad de una frase. Las conversaciones murieron. Todas las cabezas se giraron. La mujer se detuvo frente a mí. Era alta con el pelo corto y ojos que no pasaban nada por alto. Mostró su placa. ¿La doctora Elena Moreno?
Soy yo. Inspectora Diana Cortés de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Necesitamos hablar con usted de inmediato. Se trata de su licencia médica y de su identidad. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír la fuente. Podía oír el temblor de la copa de champán en la mano de mi madre. Miré a la inspectora Cortés y luego a mi madre. El rostro de Victoria de la Vega se había vuelto del color del hueso viejo. No era la expresión de una espectadora confundida, sino la de alguien que acababa de oír la primera grieta en una presa que llevaba años vigilando. Dígame por dónde, dije. Nos sentamos en el vehículo policial estacionado al final del camino, con el motor en marcha para el aire acondicionado. La inspectora abrió un ordenador portátil. Su compañero, el agente Ruiz, me observaba desde el asiento delantero con la calma de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Doctora Moreno, comenzó Cortés, ¿es usted la propietaria y médico responsable de Bienestar Integral Moreno, una clínica privada de medicina estética registrada en Marbella? No, respondí, nunca he oído hablar de eso. ¿Es usted la firmante de una cuenta bancaria empresarial que termina en 4471, abierta en febrero de 2021? No. Cortés giró el portátil hacia mí. En la pantalla había un documento del registro mercantil, mi nombre, mi número de colegiada, mi número de registro sanitario para recetar medicamentos controlados, todo impreso en texto negro limpio en un formulario oficial. Y al final mi firma. Una réplica perfecta. Se me hundió el estómago de la misma manera que cuando pierdes a un paciente, esa caída libre y repentina donde el suelo desaparece. Esa no es mi firma, dije. Y yo no estaba en España en febrero de 2021. Estaba en una misión humanitaria en Sudán del Sur, operando en un hospital de campaña tras el conflicto. Cortés asintió lentamente. Lo sabemos. Por eso estamos hablando con usted en lugar de detenerla. Hizo clic en una nueva pantalla. Esta clínica ha estado operando durante 3 años. Factura a pacientes VIPs, clientes adinerados que pagan cuotas altísimas por atención personalizada. Pero aquí está el problema, también factura a la seguridad social y a mutuas privadas por servicios que nunca se prestaron. Pacientes fantasma. Visitas inexistentes. Más de 4 millones de euros en reclamaciones fraudulentas, todo bajo su licencia. El aire en el coche se sintió pesado. Alguien había robado mi identidad, mis credenciales médicas, y había construido todo un imperio criminal sobre ellas mientras yo estaba en el otro lado del mundo, con las manos dentro del tórax de alguien, intentando salvar vidas. ¿Quién registró el negocio? Pregunté, aunque algo frío en mis entrañas ya sabía la respuesta. Cortés sacó otro documento. El agente registrado para la sociedad limitada era un bufete de abogados en la calle Velázquez, el mismo que llevaba los asuntos personales de mi madre desde hacía 20 años. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego hice una pregunta, ¿la dirección IP que envió el registro en línea, pueden rastrearla? Ya está hecho, dijo Cortés. Se originó desde una dirección residencial en La Moraleja. No necesitó decir el nombre de la calle. Yo conocía esa casa. Era la casa donde mi madre me dijo a los 16 años que elegir la medicina de urgencias en lugar de la dermatología estética era un desperdicio de un cerebro brillante. Era la casa donde se celebró el ingreso de Diego en la mejor especialidad con una cena para 50 personas, mientras que mi plaza en el hospital público, conseguida con la nota más alta, fue recibida con una sonrisa tensa y las palabras, bueno, al menos es algo. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. La traición era tan vasta, tan arquitectónicamente precisa, que casi resultaba impresionante. No solo me había robado el nombre, había construido una versión en la sombra de mí, una Elena Moreno que dirigía una clínica para ricos, que jugaba al juego como Victoria siempre había querido, una hija títere que finalmente hacía las cosas bien. Doctora Moreno, dijo Cortés con cuidado, observando mi reacción, creemos que su madre orquestó todo esto. Pero necesitamos su cooperación para construir un caso sólido. ¿Está dispuesta? Abrí los ojos. Dígame qué necesita. La investigación avanzó rápido con la urgencia controlada de un trauma. Cada segundo contaba.
Me tomé una excedencia de emergencia en el hospital. Mi jefe de cirugía, el doctor Armando Fuertes, un hombre robusto que había servido como cirujano militar, fue la única persona a la que se lo conté. Se sentó tras su escritorio y dijo 4 palabras: recupera tu buen nombre. Pasé las siguientes 2 semanas en una sala de reuniones sin ventanas en la jefatura de policía. Las paredes estaban cubiertas con un mapa de pruebas, hilos rojos que conectaban documentos, registros bancarios y recetas médicas. Parecía la habitación de un teórico de la conspiración, excepto que cada conexión estaba verificada y era devastadora. El alcance de la operación de mi madre era asombroso. La clínica falsa no era un proyecto secundario, era una máquina. Había contratado a una enfermera real que creía estar trabajando para una clínica legítima. Ella atendía a pacientes reales, pero mi madre facturaba con mi firma a tarifas de especialista, quedándose con la diferencia. Mientras tanto, un flujo separado de reclamaciones totalmente fabricadas iba a parar a pacientes que no existían, generando cientos de miles de euros al año. Y era aún más profundo. Cortés mostró registros que probaban que los beneficios se desviaban a una sociedad holding que, a su vez, había invertido en una cadena de centros de estética de lujo. Esa cadena era copropiedad de la prometida de mi hermano Diego, Natalia. Me quedé helada. El rastro del dinero comenzaba con mi identidad robada y terminaba financiando el imperio empresarial de mi futura cuñada. Mi madre no solo me había robado, había construido toda una economía familiar sobre los huesos de mi carrera. Su número de colegiada es la clave, explicó Cortés. Sin la autorización de un médico, la clínica no puede recetar ni operar. Necesitaba a un médico que pudiera controlar, o al menos a uno que nunca se enterara. Porque yo siempre estaba fuera, dije en voz baja. En África, en guardias eternas de trauma. Estaba demasiado ocupada salvando vidas como para notar que alguien me estaba robando la mía. La emboscada personal llegó 3 días después. Estaba en mi apartamento en el barrio de Malasaña revisando documentos cuando mi teléfono se iluminó. Era Diego. Elena, ¿qué demonios está pasando? Su voz estaba tensa. Mamá me llamó histérica. Dice que la policía apareció en la fiesta y que tú estás colaborando en una investigación contra ella. Dice que estás intentando destruirla. Dejé el bolígrafo. ¿Te dijo de qué trata la investigación? Dijo que es un malentendido, un error administrativo con unos papeles. Dice que lo estás exagerando todo porque siempre has tenido envidia de su éxito. Ahí estaba el guión de siempre: convertir el crimen en un malentendido y a la víctima en el agresor. Diego, dije con calma, usó mi licencia para abrir una clínica falsa y estafó millones de euros en mi nombre. Si me condenan, pierdo mi carrera y voy a la cárcel. Hubo un silencio largo. Eso no, mamá no haría eso. La policía tiene las pruebas, Diego. No es una teoría. Hubo más silencio. Luego su voz volvió más dura. Incluso si hay un problema de papeles, uno no lleva a la policía a su propia familia. Se soluciona en privado. Vienes a mí, hablas con mamá y lo arreglamos discretamente. Eso es lo que hace la familia. La familia no roba identidades, respondí. La familia no arriesga la libertad de su hija para financiar centros de estética. Colgó. La siguiente ofensiva vino directamente de mi madre. No fue una llamada, ella no libraba batallas que no pudiera controlar. Recibí una carta entregada por mensajero con el membrete de su clínica, escrita con su caligrafía elegante. Hablaba de sacrificio, de los años que pasó construyendo el apellido de la familia, de las decisiones difíciles. Mencionó a mi padre, muerto de cáncer cuando yo tenía 12 años, y como él hubiera querido que estuviéramos unidos. Y luego en el párrafo final, el puñal: si sigues con esto, no solo me destruirás a mí, destruirás la carrera de Diego, el negocio de Natalia y todo lo que esta familia ha construido. ¿Y para qué? ¿Por tu orgullo? ¿Por tu necesidad de ser la víctima? Tú elegiste trabajar en un hospital de guerra, Elena. No nos arrastres al resto a tu caos. Leí la carta 2 veces, la puse en una bolsa de pruebas y se la llevé a la inspectora Cortés. Añádalo al expediente, dije. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida.
Mi madre lanzó una campaña silenciosa sugiriendo que yo no estaba bien psicológicamente, que el estrés del hospital me había vuelto paranoica. Diego dejó de hablarme por completo. Vi en una revista de sociedad que su fiesta de compromiso era portada, yo no aparecía en ninguna foto. Una noche sola en mi casa, sentí todo el peso de la situación. Había sobrevivido a desastres naturales y a cirugías imposibles, pero ser borrada por mi propia madre era una herida de otro tipo, una que no sangra hacia afuera. Recordé a una paciente, una mujer que fue atropellada y que al despertar de la cirugía, me dijo, sigo aquí. No como pregunta sino como declaración. Me levanté, encendí las luces y llamé a mi jefe, el doctor Fuertes. Necesito hablar, le dije. Ven al hospital, prepararé café, respondió. A las 2 de la mañana en su oficina, le conté todo, no solo el caso, sino la vida de desprecio que lo precedió. Él me escuchó y luego dijo, Lena, que he visto abrir un tórax en 60 segundos para salvar a un niño. Tu madre construyó su carrera haciendo que la gente se vea bien por fuera, tú construiste la tuya manteniendo a la gente viva por dentro. No dejes que te convenza de que su versión de la medicina es la que importa. El juicio tuvo lugar en la Audiencia Nacional. Fui vestida con mi bata blanca, no con un traje caro. Mi bata con su pequeña mancha de café y el desgaste de las noches de guardia. Era lo más real que tenía. Mi madre estaba sentada con 3 abogados de los más caros del país. Se veía impecable, intocable. No me miró. La inspectora Cortés presentó el caso con precisión, los registros, los 4 millones estafados, las direcciones IP en su casa y la grabación donde mi madre decía a su abogado que pusieran todo a mi nombre porque ella nunca se daría cuenta. Está demasiado ocupada jugando a ser una heroína. Esa grabación rompió algo en la sala. Miré atrás y vi a Natalia congelada y a Diego con la mandíbula apretada, mirando a nuestra madre como si viera un edificio derrumbarse. El abogado de mi madre intentó decir que eran errores administrativos de una madre devota. El juez no se inmutó, falsificar una licencia médica para estafar al Estado no es un error administrativo, es un delito federal. Cuando me tocó hablar, miré directamente a mi madre. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Señoría, dije, me hice cirujana porque creo que cada vida tiene el mismo valor. Mi madre ve la medicina como un negocio, una marca. Y cuando me negué a hacerlo a su manera, me usó como herramienta. Me robó como siempre lo ha hecho por la espalda, mientras yo hacía el trabajo del que ella me enseñó a avergonzarme. Pero no me avergüenzo. He tenido corazones latiendo en mis manos. Ese es mi legado y nadie puede ponerle precio. Hubo un sollozo en la sala. Era Diego. Estaba llorando de una manera cruda, al darse cuenta de que toda su realidad era una mentira. Natalia estaba rígida, el dinero de sus centros de estética era robado de su propia cuñada. Diego se levantó y le dijo a mi madre, me dijiste que Elena tenía envidia. Y te creí. Creí cada palabra. Victoria no se movió, se quedó como una máscara de porcelana, pero algo en su mirada se apagó. El veredicto llegó semanas después, culpable de fraude, robo de identidad agravado y conspiración. Fue condenada a 9 años de prisión. Su licencia fue revocada y su clínica cerrada. El imperio de Natalia colapsó al perder la financiación. El apellido de la familia, antes sinónimo de prestigio, se convirtió en una historia de advertencia en los clubes sociales. Diego me llamó meses después. Su voz era diferente, más humilde. Debí escucharte hace años, dijo. ¿Viste lo que ella quería que vieras?, respondí. Hubo una pausa. ¿Hay forma de volver a ser hermanos? No lo sé todavía, dije, pero estoy dispuesta a intentarlo. No era perdón instantáneo, era una puerta entreabierta. 4 meses después di un discurso en mi antigua universidad ante cientos de estudiantes de medicina. Me enseñaron que el éxito era una clínica privada y pacientes ricos, les dije, pero aprendí algo diferente a las 3 de la mañana salvando a un chico que no tenía nada. Alguien me dijo una vez que elegí trabajar donde la gente va a morir. Se equivocaba. Elegí trabajar donde la gente lucha por vivir. Vuestro nombre no es lo que alguien pone en un papel, es lo que escribís con vuestras propias manos cuando nadie mira y todo depende de vosotros. Protegedlo.
El aplauso llenó la sala. Esa noche, en lugar de ir a la fiesta, fui al hospital. El doctor Fuertes me vio llegar y sonrió. Pensé que tenías una gala hoy. La tuve, dije poniéndome los guantes, pero he oído que andáis cortos de personal. La radio sonó. Mi herido por accidente de tráfico llegaba en 4 minutos. Me coloqué en mi puesto con la mente clara. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron, vi a un hombre joven con los ojos llenos de terror. Le tomé la mano y le dije, soy la doctora Moreno. Voy a cuidar de usted. Todo va a salir bien. Él apretó mi mano con fuerza. Este era mi nombre. Este era mi legado y nadie volvería a quitármelo jamás. Si esta historia te ha llegado, si alguna vez has sido el menospreciado de tu familia, quiero conocer tu historia en los comentarios. Suscríbete para más relatos de justicia, porque cada voz merece ser escuchada, especialmente las que intentaron silenciar.